Yo no puedo entender al otro si no soy crítico. Y no puedo ser crítico si lo que yo estoy buscando no es entender al otro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, cuando ustedes piensan de una persona como alguien crítico o ustedes mismos se conciben como alguien crítico, ¿qué características le llegan a la mente? Lo pregunto porque hay como ciertas ideas que se difunden constantemente y pues son erróneas. ¿Cuáles son ellas? Por ejemplo, mencionar la primera es la idea de la crítica constructiva. Se tiene la idea de que hay una destructiva y otra constructiva, y que la constructiva pues es eso, ¿no? Es cuando tiene una intención de alentar, de edificar algo. Al final de cuentas, la crítica siempre tiene ese objetivo. La crítica lo que busca es edificar, lo que busca es construir. ¿Qué busca construir? Conocimiento. Y ese conocimiento tiene que pasar por un proceso previo de destrucción. Ahora, destrucción no vamos a tomarlo, es un problema, como algo dañino, sino que es el propio proceso de lo que significa crisis. Crisis significa romper. Yo tengo una situación, un fenómeno, una afirmación, una idea, y lo que hago es romperla para poder ir hacia sus partes, cada una de ellas, y poder entrar en ella. Eso es lo más importante. Lo que busca la crítica es un entendimiento. Si una crítica está enfocada en solamente un aspecto, no es una crítica, es una visión parcial. Y la crítica lo que busca al romper y separar algo es una visión global de las cosas. Por eso, si yo nada más estoy hablando de los aspectos positivos de una realidad o de una persona incluso, no estoy siendo una persona crítica, porque estoy teniendo no una visión de todas las partes, ¿no? Ya no fragmenté todo eso, solamente estoy seleccionando un área. Si yo veo solo lo negativo, es lo mismo. Tampoco soy una persona negativa, digo, crítica. Y es aquí donde viene esta cuestión. Asociamos el ser crítico con una actitud, como que las personas críticas son unas personas duras, ¿no? Que dicen la verdad y no tienen pelos en la boca, dicen. A ver, una cosa es cómo se dice algo y otra es qué es lo que se dice. Una corresponde a la retórica y otra a la lógica. Dos aspectos que están totalmente unidos, como lo podemos leer en la retórica de Aristóteles. Y bueno, no importa que lo haya dicho Aristóteles, al final de cuentas retórica y lógica no son mundos contrarios ni opuestos que nunca se conjugan, no, solamente que uno se refiere a cómo digo las cosas para generar un mayor impacto, ¿no? Se enfoca en estudiar eso, en pensarlo, en reflexionarlo, observarlo con detenimiento, y la lógica va a observar el proceso de pensamiento. Cuando unimos el decir con el pensar, el modo del decir con lo que se dice, vamos a tener un discurso mucho más potente, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿no? El que una persona diga las cosas de cierta forma, no por eso es crítico. Lo crítico va a estar en el proceso de pensamiento. Y la crisis lo que requiere es de tres aspectos que están relacionados. Uno de ellos tiene que ver con el siguiente término que habitualmente se utiliza, que es el de pensamiento crítico. Se habla de pensamiento crítico porque hay la idea de que hay dos formas de pensamiento, ¿no? Siempre esta falsa dicotomía de que hay uno y dos nada más. Está el pensamiento crítico por un lado y el pensamiento creativo por otro lado. A ver, primero que nada, el pensamiento solamente es uno. Y el pensamiento, lo que significa pensar, bueno, pensamiento es ponderar, es pesar las cosas. Ahora, en lo que se refiere a crítico y creativo, no puedo ser yo una persona crítica sin ser creativa y viceversa. No puedo ser creativo si no soy crítico. Vamos primero a la cuestión del pensamiento. Se establece un proceso cuando una persona es crítica. Primero que nada, hacer la crisis, fragmentar. El fragmentar no solamente es para ver los pedazos, es para poder ir al fondo de las cosas. Una persona crítica ve la realidad, el fenómeno, la idea de manera cabal, en todas sus implicaciones posibles, hasta donde pueda la persona considerarlas. Una persona no crítica solamente ve un aspecto y lo ve de manera superficial, no entra en ella. Si nosotros hacemos un juicio de una persona por algún evento aislado, por lo que estamos percibiendo de manera inmediata y simplemente en una sola circunstancia, no somos una persona crítica. La persona crítica
busca ir hasta el fondo y busca abrir el panorama a diferentes realidades, diferentes circunstancias, diferentes resultados, diferentes posibilidades. Y eso es como lo principal. Luego viene el proceso de análisis. Análisis y crítica están muy relacionados porque las palabras al final de cuentas refieren a lo mismo. La crisis es romper y el análisis es desatar. Es desatar para ver cabalmente. Pero en el proceso de generar un conocimiento, primero va la crisis, la fragmentación para ir al fondo, y luego en el análisis es observar cómo están generadas las relaciones, cómo hay conexiones, cuál es el funcionamiento de cada parte. Eso es lo que hace el análisis. Importantísimo, el análisis tiene que ver las conexiones. Si lo ve de manera aislada, va a generar falacias, va a generar una visión parcial de la realidad. Y finalmente viene el proceso ya del pensamiento, ponderar. Yo puedo, el caso muy frecuente para poder hablar de si alguien es crítico o no, son las discusiones que más problemas nos generan, religión y política. Una persona realmente crítica es la que puede ver los aspectos, por ejemplo, el actuar de un líder, ¿no? De un presidente. Una persona crítica no solamente va a ver las cosas que hace mal, va a ver todo lo que ha hecho y va a poder darse cuenta de que ha tomado buenas decisiones, que las ha hecho, que han tenido no solo un impacto favorable, sino que ha atendido prioridades. O lo contrario, que ha hecho cosas buenas pero que no han atendido prioridades. En fin, la persona crítica va a poder buscar todo el panorama. Después va a venir el proceso de ponderar. Ok, ya observé todas estas cosas. Ahora, ¿cuál de ellas tienen un mayor impacto, una mayor importancia para, por ejemplo, el desarrollo de la polis, el desarrollo de la comunidad, los fines que tiene un gobierno en un país? De todos esos, ¿cuáles han sido de mayor relevancia, de mayor impacto? ¿Por qué? Es ver un panorama bastante complejo. Esto ya implica el procedimiento de la ética. ¿Por qué la ética? Porque la ética está relacionada con los valores y los valores son los que nos van a ayudar a determinar en un fenómeno, en alguna decisión, si esa decisión atendió algún valor fundamental o alguno de mayor envergadura o lo contrario, ¿no? Que de repente un valor que tiene más peso fue subordinado a un valor menor. La persona crítica primero tiene que romper para poder observar todas estas cuestiones de la realidad y luego ver las relaciones, y después de que vea las relaciones tiene que medirlas, tiene que pesarlas, y ese es el proceso de pensamiento. El gran problema que tenemos es que está este malentendido de la crítica. La crítica se ve como una visión parcial de las cosas, y en segunda instancia una persona crítica lo que está buscando es entender un fenómeno, no está buscando destruirlo. Es una frecuencia el que la persona crítica se entienda como alguien que viene eso a destruir, y por eso se hablan de las críticas constructivas, ¿no? Porque el crítico se entiende como, va a hacer pedazos las cosas. Pedazos sí, pero no en el afán de pulverizarlas para que dejen de existir, no. Una persona crítica lo que quiere es generar entendimiento, y eso es un proceso fundamental en la construcción de la sociedad y del diálogo. La crítica es muy importante porque así se va a generar el diálogo. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy buscando es entender al otro. Yo no puedo entender al otro si no soy crítico, y no puedo ser crítico si lo que yo estoy buscando no es entender al otro. No están separados. Una cosa es que tengamos diferentes términos para identificar procesos, y otra cosa es que esos procesos se den de manera aislada y a veces hasta contraria. La crítica y la creatividad van siempre de la mano. Yo no puedo ser crítico sin ser creativo, porque la creatividad es la que me va a llevar a considerar que la realidad no es como la estoy pensando, no es ese punto parcial pequeñito que yo estoy viendo, sino que es más compleja, que hay otras opciones, que la realidad no está reducida. Ese es un gran problema en las discusiones, el creer que la realidad es solamente como yo la pienso. El pensamiento creativo es el que puede separarnos de nuestra percepción individual y darnos cuenta de que la realidad es más compleja, y darnos las herramientas para poder modificarla y también entenderla. Por otro lado, la creatividad necesita de la crítica porque
va a ser este proceso de ver la realidad en toda su gama, en toda su pluralidad. Y solamente se puede ver cuando se hace crisis, cuando se rompe para penetrar en la realidad. Es por eso que el proceso del pensamiento crítico y creativo siempre van de la mano y no pueden separarse, porque si se separan no se podría dar esta generación no solo de conocimiento, sino también de un entender para poder convivir y para poder vivir. Si tú eres una persona que solo ve las cuestiones negativas, no eres alguien crítico. Si eres una persona que solo ve las cuestiones positivas, no eres alguien crítico. Si piensas que la realidad son las cosas positivas y negativas, tampoco eres alguien crítico. ¿Por qué? Porque la falacia de la falsa dicotomía que ya habíamos mencionado en otro video, la realidad no es blanco y negro. Regresamos al ejemplo de los partidos políticos o de algún dirigente político. Pensar que una persona solamente comete errores, eso es ver de manera parcial la realidad, es generar una falacia de falsa dicotomía. ¿Por qué? Porque solamente me estoy inclinando a poner positivo o negativo, y si veo negativo no es posible el positivo. Tenemos que considerar, una persona crítica es capaz de darse cuenta de los aciertos que tiene alguien con el que quizás no puede coincidir. Esta realidad que nosotros hemos creado, donde existe el blanco y el negro, el bueno y el malo, el positivo y el negativo, o mejor aún, la izquierda y la derecha, la ciencia y la religión, los chairos y los fifís, por ejemplo, aquí en México, todas esas dicotomías son errores que resultan de la falta de crítica. ¿Por qué? Porque estamos pensando que la realidad solamente son dos polos y que no es más compleja que esas dos opciones que nosotros tenemos. La persona crítica por eso fragmenta, para poder ver toda esa realidad, para poder ver sus relaciones y una vez que ve esas relaciones, reflexionar y ponderar en ellas para generar un conocimiento. Al final de cuentas, lo que se busca con el pensamiento crítico es que no solo yo no me deje engañar, ¿no? O vive en la desinformación, sino también el generar un diálogo para poder comprender al otro. El pensamiento crítico lo que busca es la comprensión de otras maneras de ver el mundo, para que de esa manera se puedan ver los aciertos, los puntos de mejora, las cosas que simplemente no están funcionando para el orden social o para la convivencia o incluso para la preservación del entorno natural, de cualquier cosa. La persona crítica lo que busca es eso, es una compenetración para generar diálogo y entendimiento con el otro al ampliar las perspectivas y no juzgarlas de una manera tajante solamente como bueno o malo. Espero que haya sido claro este video, espero que les haya gustado y pues estaremos viéndonos por acá. Compartan este contenido y suscríbanse si estos temas les gustan. Y si les gustaría que profundizara en alguno de estos temas, quizás más ejemplos o desarrollar más algún aspecto de aquí se mencionó, háganlo saber en los comentarios y pues nos estamos viendo. Gracias.